¿Qué tal, amigos? Soy Martín Ruiz y estamos en su programa Divergencia, como ya es costumbre. Me acompaña mi amigo Patricio Oliva, después de una pequeña pausa que tuvimos por cuestiones personales y de salud. Estamos de regreso. Patricio, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que nuestros amigos y los seguidores le den clic para ver su programa Divergencia. Gracias, Martín, una vez más por la invitación. Estamos ya en la recta final del año y desde luego con eventos que anualmente, a pesar de la pandemia, tengo entendido que están previstos, programados para su desahogo. Me refiero sobre todo en materia de informes, de análisis de lo que ha ocurrido en el año. En fin, tú pones los temas sobre la mesa. Y efectivamente, Patricio, hoy queremos abordar el tema de lo que será, o de lo que se esperaría del cuarto informe de gobierno de Marco Mena, y que pudiéramos hacer a lo mejor una evaluación ya de lo que ha sido sus 4 años. Le restarían prácticamente 8 meses, los 8 meses de enero a agosto del 2021, pero prácticamente para algunos este es su último informe, o habrá quienes piensen que a lo mejor Marco Mena dará el último informe a finales de agosto o a principios de agosto, lo que serán los últimos meses de su administración. A mí me parece que Marco Mena, yo lo diría, ha sido un gobernador con suerte. Me refiero a que ha podido llevar su administración y su gobierno sin grandes problemas, aunque hoy enfrentamos una pandemia. Me parece que el gobernador ha sido hábil, inteligente para manejar esta emergencia sanitaria en comparación con otros mandatarios del país. En materia de obra pública, pues a mí me parece que se hizo lo mínimo, pero se hizo hasta ahorita algunas cosas bien, otras cosas me parece que son intrascendentes, pero lo iremos analizando y discutiendo conforme avancemos el programa, Patricio. Así es, Martín. Mira, yo tengo una percepción del gobierno de Marco Mena que coincide con esto que tú mencionas. Ha tenido suerte, pero desde luego es su estilo personal de gobernar el que le ha ayudado, en mi opinión, a nivel macro. ¿A qué me refiero con ello? A que Marco Mena le han tocado 2 años del gobierno federal saliente de Peña Nieto, obviamente por la similitud partidaria del gobierno priista federal que concluyó con muy malas evaluaciones, sobre todo en términos de corrupción, de impunidad y de inseguridad, de Peña Nieto. En Tlaxcala, pues tuvo respaldo de ese gobierno federal en esos 2 años. De hecho, pareciera que el gobierno de Enrique Peña Nieto tenía simpatías por la juventud, por la proveniencia académica de Marco Mena, formado en el Colegio de México a nivel licenciatura en políticas públicas y con un posgrado en la Universidad de Chicago y con experiencia académica y de trabajo en el Banco Mundial. Todo ello eran cartas que al gobierno federal le parecían buenas para Tlaxcala. Y cuando viene la elección federal del 2018 y el tsunami electoral con AMLO a la cabeza y el triunfo de Morena y de la 4T, Marco Mena se inserta en ese proyecto, yo diría con mucho tino. No se confronta absolutamente con nadie, y todo eso le permite a Tlaxcala mantener, yo diría, lo que tú mencionas, las 3, 4 obras grandes en materia de infraestructura, de obra pública. Una de ellas está aquí muy cerca de donde estamos grabando, me refiero a la de la Central, que sería la obra, yo diría, con la que, al menos la más importante, con la que concluya. En fin, Marco Mena ha tenido ese olfato político por un lado, y termino mi comentario. Y por el otro, coincido plenamente contigo,
a pesar de que los 3 primeros años de su gobierno fueron de poca presencia y demás, pareciera que le gustaba mucho salir al extranjero, estar buscando inversión para Tlaxcala en el plano nacional, la hacía más de promotor de la inversión privada y de la creación de empleo y también del fomento al turismo, y poco visible era en Tlaxcala en su trabajo como titular del Ejecutivo. Sin embargo, en este año de la pandemia yo lo he visto mucho más cerca de las actividades de gobierno y, en fin, de tal manera que la evaluación que tiene yo diría que no es mala, es de las mejores que hay, y finalmente porque pareciera que en esta época de 11 meses casi, que van de 8, 9, 10 meses de pandemia, ha tenido también el tino de tomar decisiones, sobre todo con estas brigadas y otras acciones de materia de salud, de salir relativamente avante. Esperemos su mensaje del próximo jueves y desde luego con ese mensaje y los indicadores que él nos maneje, una evaluación más certera. Pero finalmente yo diría que está saliendo en estos primeros 4 años y el cuarto de ellos difícil y complejo, relativamente bien calificado y avante en los proyectos que se planteó. Sí, a mí me parece, y cuando hablaba yo o describía a un gobernador con suerte, me quiero referir al asunto de que él asume el gobierno y asume la administración pública con varios hoyos financieros. Totalmente de acuerdo. Que hábilmente, y hay que decirlo, Marco Mena lo sabe sortear. Y yo digo también que hábilmente trata, o yo difumina, Patricio, por llamarlo o ponerle algún adjetivo, el gran estigma de corrupción con el que se fue Mariano González Saúl. Totalmente de acuerdo. Y luego, ya lo describiste tú, termina una administración federal, llega Andrés Manuel López Obrador, él se incrusta y a la par de que él ve que el país cambió, que la política va a cambiar, logra mantener su estilo. Hace algunas obras, yo diría relevantes, me parece que nadie puede negar que la modernización de la carretera Tlaxcala-Pisaco era una obra necesaria, urgente, y que ahí está dando los resultados. Me parece que el nuevo hospital regional de Tlaxcala, que yo creo que estará funcionando en los siguientes meses, me parece que también será una obra que se tendrá que destacar y aplaudir. No así, yo así lo veo, es los millones que se tiraron, por llamarlo de alguna forma, en la modernización del estadio Tlahuicón. Se habla de 280 o más 300 millones de pesos, una obra que está parada, Patricio, que nadie le ha sacado provecho. Solamente que yo sepa, ha habido un evento, fue en diciembre del año pasado, con un concierto, si no mal recuerdo, de Juan Atleta, Carlos Rivera. Y luego está la obra que están haciendo aquí en la central de autobuses de Tlaxcala, y otras obras pequeñas que por ahí se han realizado. La verdad es que Marco Mena, insisto, ha tenido la habilidad de saber trotar en este camino tan complicado que ha sido también el asunto de la pandemia. Yo creo que el cambio de secretario de Salud, que yo en su momento lo critiqué mucho, me parecía que había cometido un error haber designado a René Lima Morales como secretario de Salud. El tiempo me hace recapacitar y decir que creo que hasta ahorita ha sido al menos una decisión adecuada por el manejo que se ha tenido en Tlaxcala respecto a la pandemia, Patricio. Totalmente de acuerdo. Si uno regresa unos meses atrás y cuando nos hablaban decíamos que llegábamos a diciembre con 3,000 o 2,500 muertes provocadas por COVID, hoy cuando vemos las cifras y vemos que estamos alrededor de 1,300 y tantos, pareciera ser que el manejo ha sido adecuado, aunque en los últimos días se han empezado a tener repuntes
de contagios de esta enfermedad, no se están viviendo los síntesis o los contagios que se están registrando en otras entidades, que luego de avanzar al semáforo amarillo, hoy vemos que ya no solamente están en el naranja, sino algunos han regresado al semáforo rojo. Y yo creo que en materia de salud, en términos del manejo de la pandemia, ha sido adecuado, ha sido bien, y donde yo le veo algunas inconsistencias, digamos, a la administración de Marco Mena, me parece que es en el rubro de la seguridad. No es nuevo, Patricio, tú y yo, que hemos compartido micrófonos años atrás, lo hemos venido señalando y reiterado. Creo que es un asunto que los funcionarios le han fallado al gobernador, pese a las inversiones que se han hecho. La verdad es que hoy seguimos hablando de feminicidios, hoy seguimos hablando de linchamientos, seguimos hablando de robos, de homicidios que no se esclarecen, de personas desaparecidas, cuyos casos han lastimado mucho a la sociedad tlaxcalteca. Y en materia, digamos, de otras dependencias, por ejemplo, Patricio, si hiciéramos un balance de dependencia por dependencia, estoy seguro que muchas las prácticamente quedarían reprobadas. Pero, por ejemplo, yo no le encuentro, después de 4 años, el sentido de haber creado esta Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana, que está en manos de un rival, que es un maestro, Lenin Calva, que lo único que ha hecho es estar becado, disfrutar del dinero, porque es una secretaría que si estuviera, bueno, mejor dicho, que si no estuviera, sería lo mismo que lo que está actualmente, prácticamente no hace nada. Martín, diagnóstico que has hecho coincido en buena parte, yo diría casi en todo. Esto último que mencionas de la inseguridad es algo que yo quería comentar, es un déficit que deja, porque a pesar de que la Guardia Nacional vino a contener en el sentido de que el delito del orden común en Tlaxcala era el que más venía lastimando desde hace algunos años, y particularmente en este último gobierno estatal que encabeza Marco Mena, y no le encontraban la fórmula, a pesar de que, según esto, traía secretarios de seguridad ciudadana o seguridad pública, que se complementan los conceptos. Primero a un campechano, luego a uno del Estado de México, según esto con buenas cartas credenciales en la materia, pero no le encontraban a Tlaxcala. Quizás la Guardia Nacional fue la que vino a contener un poco en términos, digamos, de presencia de un corporativo del delito, ¿no? Exacto. Y el delito, pues así como que a caramba se contuvo. Finalmente, la situación de inseguridad en Tlaxcala no se ha resuelto en sus indicadores básicos, y los recientes linchamientos de los últimos días hablan de que la problemática sigue. Lo que tú mencionabas, feminicidios y otros tipos de delitos del orden común como asalto, robo y etcétera, siguen prevaleciendo. Sin embargo, bueno, pues muchos lo atribuirán al hecho de que la marginación, la pandemia, el desempleo y demás. Yo a lo que quiero llegar es con esos indicadores, digamos, más importantes en términos de desarrollo de Tlaxcala. A pesar de la pandemia, Marco Mena ha entregado hasta ahora buenas cuentas. Los 8 meses restantes que tú mencionabas, si va a haber algún mensaje, algún informe más, yo diría que van a opacarse por lo que ocurra en materia electoral. Los 6 primeros meses del año próximo van a estar con la atención puesta en las elecciones, porque en Tlaxcala la gente participa mucho, y en este caso, a pesar de la pandemia y la emergencia sanitaria, como hay elecciones de presidentes de comunidad, 299, hay cargos de ayuntamientos, de diputados locales, de gobernador, pues la atención va a estar muy en esos temas. Y las obras importantes que estén por concluirse, pues seguramente lo tienen bien calculado presupuestalmente en materia de salud, el Hospital General, y en materia de las obras de la capital de la ciudad, del estado,
y de la ciudad de Tlaxcala, seguramente en coordinación con las autoridades municipales, tendrán previsto que se concluyan. A mí me parece que la obra que dejó mucho que desear fue la del estadio también, que nos anticipaban que iba a ser una obra en donde se desarrollarían eventos de muy diversa índole. La pandemia, la emergencia y todo lo que ha ocurrido impide todo ello, pero la obra deja mucho que desear, ciertamente. Y lo que tú comentas en términos de dos creaciones importantes de Marco Mena y que pudieron darle un perfil diferente, me refiero a la de Secretaría de Políticas Públicas, porque él se formó académicamente en ese terreno. Y yo recuerdo que el gobernador anterior, Mariano González Sadur, elogiaba mucho el perfil profesional de Marco Mena como sucesor suyo y de que iba a encontrar, las vías para que Tlaxcala continuara un desarrollo normal. Pues ese desarrollo normal lo ha encontrado sin necesidad de una secretaría que él creó con grandes expectativas y que ha quedado prácticamente como una secretaría inservible, inútil, innecesaria, porque no encontró el perfil adecuado, no encontró a alguien que le supiera el tema y que contribuyera con su gobierno a diseñar políticas y bla, 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 que permitieran una mejor evaluación de su trabajo, de su gobierno. Yo diría, es un déficit fuerte con esta secretaría, que ya lo dijiste bien, becó a Lenin Calva y a su equipo de trabajo. Esas becas seguramente fueron muy jugosas y sustanciosas para quienes trabajaron. Y el otro déficit es el sistema estatal anticorrupción, inútil, inservible, por un comité ciudadano que ha estado conformado por personas, mujeres y hombres, pero que ha sido un listado de 5 o 6 hasta ahora de inútiles, con gente inútil, inservible, y que no ha aportado nada a la corrupción que hay en Tlaxcala, porque la hay. Los empresarios son los que han levantado la voz en el gobierno de Marco Mena diciendo que hasta 40-45% de las obras que se licitan llevan una dosis de corrupción, y hasta ahora no se ha visto que levanten la mano en el comité ciudadano. Tampoco en los municipios donde ha habido corrupción, hay que decirlo, en varios de ellos muy claramente. El órgano de fiscalización, su titular, nos decía la semana pasada que había 80 denuncias contra servidores públicos de ayuntamientos por presuntas desviaciones de recursos. El asunto es que ninguna se ha podido integrar. Entonces, eso sí es un déficit, es un pendiente que deja Marco Mena, una fiscalía anticorrupción insertada en la Procuraduría que tampoco ha servido para nada. No se le ha dado la figura de fiscalía a la Procuraduría, es de los estados que están con ese pendiente. Me queda muy claro que es trabajo del legislativo, pero también tenemos un legislativo que da pena, da vergüenza. Es una lacra para Tlaxcala esta última legislatura. Entonces no ha habido contribución de estos legisladores para un gobierno que debió haber transformado esa Procuraduría en una fiscalía, que debió haber metido mano a una reforma al Poder Judicial en el mejor sentido de la palabra, para que tengamos un Poder Judicial más moderno y como institución un contrapeso para el Ejecutivo. Entonces sí hay pendientes, pero yo diría en la evaluación material, en el imaginario social, pues Marco Mena creo que sale bien librado de un gobierno priista señalado por corrupción, impunidad y graves problemas en las últimas semanas, en los últimos meses. Se inserta muy bien en el gobierno de la 4T, vienen funcionarios y viene el presidente a elogiar la buena coordinación con el gobierno de Tlaxcala, y eso hay que decirlo, es bueno, porque tampoco hay que ser, yo al menos tengo mis opiniones críticas, pero también me gusta reconocer que en este caso Marco Mena ha tenido el buen olfato político para librar bien situaciones derivadas de elecciones, derivadas de pandemia, derivadas de insuficiencia presupuestal, con la austeridad necesaria para salir adelante. Y además, Patricio, ese olfato le permitió generar en el 2018, o anunciar, o en el 2019, no recuerdo,
el programa Supérate, que se supo insertar, hay que decirlo, en las políticas públicas de combate a la pobreza. Sí. Si no entregan buenos resultados o no, yo diría que es por cuestión de tiempo. Sí. La verdad es que lo empezaron a mí me pareció una idea buena, creo que lo aplicaron y lo empezaron a ejecutar digamos, se tardaron mucho en ejecutarlo, y los resultados pues prácticamente son imposibles de comprobar, verificar, porque prácticamente tiene 2 años, Patricio, más lo que puedan hacer en el 2021, en los meses en que seguirá funcionando el programa Supérate, que hasta por donde yo tengo entendido y se ve presupuestalmente va a estar atendiendo a las madres, a las jefas de familia o madres solteras. Y al final yo creo, Patricio, empezaremos a conocer datos duros respecto a los indicadores en materia de empleo, de desempleo, de deserción escolar, de eficiencia escolar y de crecimiento del campo, ¿no? Para que pudiéramos ver si realmente fue un sexenio medianamente bueno, aceptable, o fue un sexenio que en algunos rubros tuvo avances importantes y que en otros a lo mejor seguimos en pañales, como ha pasado con otros gobiernos. Así es, Martín. Mira, el asunto de este último año de la pandemia y sus consecuencias en lo económico, en la inversión, en la planta productiva, en el empleo y demás, no se le pueden achacar a una persona. No, y claro. así como lo digo a nivel federal, de que el gobierno de la 4T en este segundo año que está cumpliendo precisamente en el momento que estamos grabando este programa, Andrés Manuel López Obrador, voces irresponsables lo culpan de muchas cosas, cuando en realidad esta pandemia le ha pegado a otros países con una intensidad mayor y con consecuencias económicas, materiales, sanitarias y ambientales de peor manera. El gobierno de México creo que le ha ido librando en ese sentido, y en el estatal ocurre algo semejante. Por eso yo digo que hasta en eso la coordinación pareciera que le ha funcionado a Marco Mena. No va a ser mal evaluado, estoy casi seguro. Hay pendientes, sí, pero que derivan de los problemas nacionales, de la inseguridad, por ejemplo. No así, por ejemplo, en el de la corrupción, donde yo insistiría que deja pendientes Marco Mena. No le funcionó el sistema, no le funcionaron el comité ciudadano que le encargó al secretario de gobierno, y el secretario de gobierno pues se ha hecho tonto, hay que decirlo con razón. Es su especialidad. Es su especialidad en los cargos que ha tenido. No sé por qué lo premian con una secretaría de gobierno aquí en Tlaxcala, si finalmente, nadando de pechito, él sobrelleva los cargos que ha tenido, y finalmente este encargo que le dio, hasta donde alcanzó a ver el gobernador, para que el sistema funcionara de una mejor manera, pareciera que dejar correr las cosas fue la estrategia más adecuada, y el pendiente va a ser el impacto va a ser para el gobernador, que precisamente va a participar en un foro latinoamericano contra la corrupción con otros gobernadores, y debo de decirlo que esto será el sábado próximo en un foro latinoamericano con gobernadores de presentación política y anticorrupción de dudosa calidad, como son el de Jalisco, Alfaro, el de Michoacán, Silvano Aureoles, el de Chihuahua, Javier Corral, el de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, perdón por el pequeño lapsus, y Marco Mena, yo diría que es el que podría estar mejor librado. En ese tema anticorrupción seguramente va a hablar muy bien, pero los resultados en Tlaxcala dejan mucho que desear. Entonces esperemos el mensaje del día 3 de diciembre, y en función de ello, pues yo digo que lo del año próximo se va a ir la atención en lo de las elecciones. Si después de las elecciones, que esperemos salgan bien y entreguen resultados que renueven los poderes en Tlaxcala, ejecutivo, ayuntamientos, legislativo y presidencias de comunidad, con orden y paz,
yo creo que Marco Mena podrá darse por satisfecho. Y si hay un mensaje no adicional antes de que se vaya el día último de agosto, yo diría que el más importante será este del próximo jueves. Sí, y coincido, Patricio, y además lo que tú comentabas, yo nomás haría una pequeña acotación. Sí, adelante. Me parece que si vamos a resentir la crisis económica en este país, que tarde o temprano, digamos, se va a agudizar, quiéramos o no, por el entorno nacional y por lo duro que ha sido la pandemia de COVID-19, yo creo que todavía Marco Mena le va a permitir transitar los meses que le restan de su administración sin muchos problemas, y yo más bien creo que el próximo gobernador o gobernadora será la que empezará a tener o enfrentará un panorama económico más complicado, y entonces tendrá que lidiar con esa característica nada favorable para arrancar la administración. Se espera un mensaje, yo creo, muy político de Marco Mena, y sobre todo también se espera el anuncio de 2 o 3 obras importantes con las que espera prácticamente cerrar su administración, y coincido contigo, creo que Marco Mena será un gobernador que al final será bien evaluado. Pues ya lo dijiste, Martín, coincido contigo, entonces no tendría más que agregar que pues estaremos pendientes de este mensaje, de estas obras que tú mencionas, tendrás información al respecto, yo no la tengo, más que las que alcanzo a ver, pendientes para concluir en los 8 meses del año 21, y desde luego ojalá y entreguen la estafeta después de un proceso electoral que deje buenos resultados para todos los tlaxcaltecas, y quien tome la estafeta pues sí se va a encontrar con un buen paquete, y seguramente pues va a ser mujer, porque Tlaxcala está destinado en el panorama nacional electoral, por las decisiones que han tomado las autoridades, como el estado donde la participación de la mujer se ve venir en los cargos de gubernatura y en todos los demás, pero para la gubernatura, pues sin hacer menos a ninguno de los aspirantes hombres, creo yo que en esta ocasión sí le toca a una mujer. Que la entrega de la estafeta sea lo mejor para los tlaxcaltecas y para el desarrollo de Tlaxcala, a pesar de la pandemia, a pesar de las vacunas que esperemos ya estén pronto, pero que no van a resolver el problema sanitario de la noche a la mañana. Pues amigos, Patricia, gracias Martín por la invitación, y a nuestros seguidores. Pues amigos, les damos muchas gracias por seguirnos, ver su programa Divergencia. Yo soy Martín Ruiz y nos vemos en su próximo programa. Gracias.